Bueno, pues buenas tardes. Empezamos con el primer capítulo de Charlas de Banquillo de Finish Soccer. Finish Soccer, para empezar, es un proyecto que hemos querido hacer con la intención de formar sobre todo a los futbolistas jóvenes para que empiecen a reconducir no su carrera, pero sí empiecen con la idea de empezar a ahorrar desde primera hora para poder garantizarse un futuro de cara a su vida una vez que termine de rodar la pelota, ¿no? Entonces, con Charlas de Banquillo, pues queremos ir tocando un poco a varios jugadores, tanto que hayan tenido éxito o que no lo hayan tenido, para que nos vayan contando su experiencia y cuál ha sido su forma de ver el fútbol, digamos, desde el otro punto de vista, del tema financiero. Entonces, hoy en el primer capítulo, pues tenemos a Juanlu. Todos los que hemos jugado al fútbol lo conocemos. Juanlu ha jugado en Almería, Betis, Osasuna, Levante, Córdoba, bueno, y bastantes otros equipos, muchos más. Después, entre sus logros, pues tiene varios ascensos a primera, con el Córdoba, con el Levante y alguno más que también se me escapará, ahora después que nos comenté. Ha jugado Champions, ha jugado UEFA con Levante y con Osasuna. Y bueno, tiene en su haber más de 100 partidos en primera y otros tantos en segunda. No sé si se me escapa algo más, Juanlu. No, está bastante completo. Partidos sí han sido bastantes más, pero bueno, al final eso solo son datos y números. Bueno, y por otro lado, digamos, por el tema financiero, tenemos a Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicen, con más de 18 años de experiencia en el sector financiero. Hasta hace 4 años, bueno, se ha estado centrando en su propia compañía especializada en la consultoría financiera y en la gestión de patrimonio, Sotavento. Después, aparte, ha trabajado en el banco de inversión alemán, en ICM, Investment Bank, como responsable de negocio también. Y bueno, estudió Ciencias Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, tiene un MBA, aparte de innumerables cursos y diplomas de especialización del sector financiero y fintech. Y no sé si algo más, complétalo tú un poco si quieres, Felipe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues poco más que decir sobre la trayectoria profesional, ¿no? Que tengo 39 años, soy padre de 2 hijas y soy un apasionado de la gestión de patrimonios, ¿no? Desde hace ya prácticamente 20 años, ¿no? Ayudando a personas y a familias a que tomen decisiones correctas a la hora de invertir el patrimonio, el capital, los ahorros, que con tanto esfuerzo tienen la obligación de custodiar, de mantener y seguramente de crear, ¿no? Bueno, con el tema de niños creo que Juanlu te gana, ¿no? Sí, lo doblo. Bueno, pues empezamos un poco con las preguntas, Juanlu. Vamos a intentar sacarte la máxima chicha posible, ¿vale? Sí, bueno, la trayectoria ya la hemos visto. Por hacerte una pregunta un poco más así, ¿con qué edad tú, por decirlo así, empezaste a cobrar del fútbol? ¿Y qué cantidad, más o menos, si se puede saber? Sí, hombre, claro, se puede saber. Lo que pasa es que hablamos de otros tiempos, no tiene nada que ver con los actuales. Mi primer sueldo en el fútbol fue en tercera división con 19 años, 15.000 pesetas, o sea, 90 euros. Eso es verdad que 15.000 pesetas antes se podían estirar muchísimo más y daban para mucho más juego, por así decirlo, pero lo que a día de hoy, si a cualquier crío que esté en tercera división le dices que va a ganar 90 euros, creo que te puede mandar bastante bien lejos, y es verdad que eran otros tiempos, pero bueno, con el cambio de moneda y demás, pues todo cambió y perdió valor el dinero que en su momento ganaba yo añadido. ¿Y en qué momento, por decirlo así, te diste cuenta que podías vivir del fútbol, digamos, vivir cómodamente del fútbol? Pues te puedo decir que a los 7 años, cuando empecé a jugar al fútbol, fue cuando mi madre ya le decía que iba a ser futbolista profesional, que iba a llegar a élite, que iba a llegar a la primera división. Pero bueno, ahí estaba mi madre para pararme siempre los pies y los sueños y decirme que muchos eran los llamados y muy pocos los elegidos. Esa frase se me grabó a mí a fuego en la cabeza, y al ser un buen tauro entre eso y mi tozudez a la hora de trabajar, pues tuve la fortuna de llegar. ¿Cuándo me di cuenta? Me di cuenta cuando toqué la primera división. Con anterioridad, en ningún momento, bueno, vivía bien con salarios del fútbol, en segunda división me pagaban bien, en segunda B también,
pero en ningún momento pensé que podía vivir de esto. Entonces, pues cuando uno llega a primera división, a pesar de ganar una cantidad irrisoria, pues te das cuenta que, bueno, en ese momento puedes llegar a cumplir el sueño de estar en la élite, puedes llegar al sueño de vivir de esto. Y a pesar de que me tocaron los peores tiempos a nivel económico y contractuales, porque fue cuando la caída de la televisión y de los derechos de formación de televisión, lo que pagaban de los presupuestos, pero bueno, me dio para a partir del 2005 empezar a labrarme mi futuro y a encauzar un poquito mi vida bueno, por una buena dinámica y una buena senda. ¿Y en qué momento, Juanlu, empezaste, digamos, a invertir o a mirar, digamos, de cara a final de tu carrera deportiva, digamos, a tener unos ahorros, a invertir tu dinero? Una vez que llego a primera división, de verdad que una vez que llego a primera división, a pesar de ser, como te digo, una cantidad bastante baja de lo que era del mínimo profesional, pues bueno, ahí en ese momento empezó mi padre a comentarme que bueno, que sería interesante de cara a un futuro, pues invertir X dinero cada mes para una vivienda, para tener algo de cara a mi retirada. Y gracias a él, pues bueno, empecé a poner ese granito de arena, ese poquito cada mes, para luego, una vez retirada, pues tener por lo menos una vivienda medio pagada. En ese momento pensamos medio pagada, que pudiera tener algo y un techo como se pensaba antiguamente de cara al futuro. Y a raíz de ahí, pues bueno, empezamos a hacer pequeñas inversiones en viviendas sobre todo. O sea, sobre todo, digamos, el grueso, por decirlo así, de tus inversiones siempre ha sido en viviendas, ¿no? Por lo que Sí, me es cuentas. verdad que antiguamente se pensaba mucho mejor, que lo que nunca se evaluaba era el dinero que se invertía en el ladrillo. Y en mi caso, pues creo que hice dos o tres buenas inversiones y a día de hoy, pues bueno, sigo manteniéndolas, sigo teniendo una renta bueno, que me hace estar un poquito mejor, por así decirlo. Y a pesar de que, bueno, que podía haber ganado muchísimo más dinero por los tiempos que después vinieron, pero también soy realista, me gusta tener siempre y he tenido siempre los pies en el suelo, y me gusta también mirar un poquito para atrás y para abajo y saber simplemente con la familia mía lo que cuesta el llegar a fin de mes y lo que cuesta el tener un sueldo digno para una familia. Y después, por ejemplo, el tema a lo mejor de fondos, de gestión pasiva, de tema, digamos, un poco financiero, por decirlo así, más basado en eso, en fondos, acciones. Eso no ha solido tocar nada. No he tocado porque no he estado muy al tanto, ni he sabido, o no he estado muy informado, ni he puesto muchísima atención. Sí, es verdad que el tema de fondos siempre me lo ha controlado mi padre. Luego tengo un gestor financiero y un asesor fiscal que me lo manejan todo el tema de la banca privada y demás. Y bueno, por ahí pues me lo van gestionando ellos. A día de hoy no tengo ninguna queja y aunque no controlo mucho, pues bueno, más o menos lo básico y lo suficiente para saber que no voy perdiendo dinero. Vale. En ese sentido, Felipe, ¿qué nos puede aportar, digamos, Finisen o tú hablándonos, digamos, desde ese punto de vista? Estarás, digamos, más puesto en esos temas, ¿no? Pues la verdad es que Juan Lu acaba de hacer una reflexión muy interesante, ¿no? Esa época que hemos vivido todos, o a lo mejor muchos de nuestros oyentes o de las personas que estén viendo el contenido de esta grabación, no entenderán qué es esto de comprar pisos en pesetas y venderlos en euros, ¿no? Pero en España hay que entender que en los años 60, en los años 70 era un país emergente. Era un país como podría ser ahora mismo Turquía, ¿no? Que nos pensamos que pues todo lo que vemos a nuestro alrededor ha estado aquí siempre, ¿no? Esto tiene muy poquitos años, ¿no? No somos Estados Unidos, no somos Alemania, somos un país que evidentemente ha tenido una evolución desde la incorporación en Europa o en el euro y posteriormente pues a través de una serie de crisis principalmente inmobiliarias, que han venido a destrozar esta tesis que nuestros padres o mucha gente a nuestro alrededor pues sostenía, ¿no? Compramos un piso, eso subirá siempre, subirá siempre. Bueno, pues ya está demostrado
que desde el 2009, por lo menos yo estoy en Madrid ubicado, pero conozco otras áreas geográficas alrededor de España y he estado metido también en el negocio inmobiliario por una pasión que tengo hacia ese mercado, pues que no es cierto, ¿no? Que los pisos ya que se compraban en pesetas y se vendieron en cientos de miles de euros y que esos pisos que se han comprado en 2009, en 2012 o en 2014, pues valen lo mismo en 2020 o en 2021 y en 2030 probablemente valgan más o menos lo mismo, ¿no? Y lo que sí sabemos es que hay algo que se llama inflación, es decir, que cada día que pasa o cada año vamos a poder comprar menos con el mismo dinero que tenemos. También sabemos que los depósitos bancarios ya no existen como tales, es decir, esos depósitos que seguramente Juan Lu recordará a los comienzos de su carrera, o tú, Fernando, o yo mismo, ¿no? Con el primer sueldo contrato un depósito en un banco que me daba un 5% y mi nómina iba a ese banco y pues cada año me daban un 5% porque sí, ¿no? Luego empezó a ser un 4,50, luego un 3,75, luego bajó un 2, luego bajó a un 1,5 y a día de hoy, pues si tienes el dinero en un banco, te cobran por tenerlo, ¿no? Porque para ellos es un coste. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a la gestión de nuestros ahorros, del dinero que podemos tener, que hemos podido heredar, que hemos podido ahorrar, en fin, cada uno con las circunstancias que tenga, pero principalmente con la gotita a gotita de sudor de nuestra frente, ¿no? Nos damos cuenta de que o tomamos un riesgo, tomamos volatilidad, en este caso, lo que yo me he especializado es en tomar una volatilidad en el mercado financiero, o no vamos a sacar rendimiento a ese capital y vamos a perder todos los años poder adquisitivo. Es decir, 1.000.000 de euros, 100.000 euros hoy en el banco, dentro de 10 años, pues valdrán mucho menos, ¿no? Y eso con el mercado inmobiliario, pues nadie nos lo garantiza, ¿no? Y luego, sobre todo, situaciones excepcionales que podemos vivir. Acabamos de vivir una hace un año, ¿no? Con una pandemia, ¿no? Que se ha desatado y mañana será otra y pasado será otra crisis por otra cosa y bueno, alrededor del ciclo económico, pues suceden hechos absolutamente imprevisibles que destrozan todas las teorías que podemos tener. No, vamos a gestionar nuestro dinero de esta manera o vamos a apostar por esta inversión. Bueno, pues al final lo que pasa con estas cosas es que todo se reajusta y viene el periodo de reflexión, ¿no? Y nosotros entendemos desde Finicens, que es la compañía la que dirijo el desarrollo del negocio, el crecimiento y la implantación de un modelo que triunfa en Estados Unidos, que se llama inversión indexada y que nosotros hace 5 años trajimos a España, y actualmente pues más de 15.000 personas y familias se ven beneficiadas de este modelo, ¿no? Pues lo que entendemos es que si tu dinero tiene que estar en un banco, porque lógicamente debajo del colchón no va a producir nada, además te lo pueden robar, y debe estar invertido, pues hay que tener mucho cuidado en dónde invertiremos nuestro dinero, ¿no? Y ahí es donde reside un poco esa labor de formación, de acercar algo que parece como muy complejo, que es la cultura financiera, la educación financiera, ciertos conceptos muy básicos, pero que si se explican en contra de lo que toda una industria pretende, que es complicarlo para que al final el inversor no entienda nada y se deje guiar o se deje contar historias o cuentos, pues que nadie haga, ¿no? Nosotros lo que hacemos es traducir todo esto para que en un lenguaje muy sencillo y de una manera muy sencilla el inversor pueda invertir con una visión global, es decir, invertir no en una cosa concreta, en una compañía, en las acciones de una empresa, sino invertir en el mundo, que esto a veces, pues bueno, nos parece como un poco, pues, no solo complicado, sino imposible de alcanzar, y acercar esa inversión global a cualquier persona, ¿no? Con un dinero depositado en un banco, sin que una entidad como es Finicens toque el capital, sino el dinero está en el banco del cliente, la cuenta del cliente, invertido en los mayores fondos de inversión del mundo, que son los que con los que trabaja Finicens, porque hemos podido elegir, no tenemos conflictos de interés, no vamos a comisión, no nos da nada una gestora como BlackRock, que es la que utilizamos, o una gestora como Vanguard, por contratar sus fondos o por configurar las carteras con esos fondos, no nos llevamos ninguna comisión. Entonces podemos elegir hoy Vanguard y mañana BlackRock y pasado a Mundi, como por ejemplo utilizamos, ¿no? O buscar aquellos fondos que son los mejores en cada categoría para que nuestros clientes se vean beneficiados. Porque Finicens, y con esto ya termino y doy paso a Juan Lu, que es realmente la persona a la que estamos interesados en escuchar en esta charla de banquillo. Finicens significa Financial Citizens, es decir, ciudadanos que invierten como si fueran instituciones financieras. Igual que ha habido algunos sectores que han sufrido una transformación, como por ejemplo, pues ya no vemos videoclubs en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, ¿no? O no vemos ya prácticamente agencias de viajes y ya empezamos a no ver sucursales bancarias, ¿no? Y desde luego que no vemos ninguna tienda de revelado de fotografía, ¿no? Bueno, pues eso también va a suceder en la industria de la gestión del dinero, en las personas que nos dedicamos a buscar dónde invertir el dinero para que a largo plazo, y esta palabra la subrayo, la pongo en negrita, en mayúsculas, a largo plazo nos dé un rendimiento que sea superior al de la inflación, es decir, para que no perdamos ese poder adquisitivo y además
como todo inversor, lo que busca es ganar dinero, pues que te ofrezca un rendimiento a ese capital. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos es acercar esa educación financiera para que las personas consigan tener una salud financiera. O sea, no vamos a hablar de salud financiera, no, educación financiera. O sea, conceptos muy básicos, pero muy útiles para que cualquiera se dé cuenta de que hoy en día, gracias al uso de la tecnología y gracias a soluciones que se plantean en el mercado, cualquiera, y bien lo sabes tú, Fernando, puede beneficiarse de invertir como invertían hasta hace muy poco las grandes instituciones, los grandes patrimonios, la gente no de banca privada, de ultrabanca privada, a partir de 500.000 millones de euros, grandes mutualidades, grandes entidades. Bueno, pues esas entidades invertían de una manera que es la que Finicens viene a traer a que el común de los mortales, a cualquier persona, pueda contratar desde 1.000 euros una cartera de fondos indexados, desde 50 euros unos planes de pensiones o desde 50 euros un plan de ahorro. También atendiendo a aquellos patrimonios superiores hasta más de 5 millones de euros a los que damos pues, cobertura y les damos pues, un servicio excelente para la gestión de su patrimonio. Por lo tanto, hemos venido a democratizar esa ultrabanca privada, esa manera de invertir de los grandes patrimonios, de los ricos. Bueno, pues sí, pues todo eso para que cualquiera pueda hacerlo de una manera pues muy, muy sencilla, con honestidad y con transparencia, ¿no? Y eso es un modelo de éxito que, como insisto, pues ya ayuda a más de 15.000 personas en España, 15.000 familias, 15.000, bueno, pues que serán 20.000 a final de este año, como pretendemos que sea, y seguiremos llegando, pues esperamos a cientos de miles de personas en España para poder ayudarles a cumplir sus objetivos de inversión. Sí, vamos, básicamente lo que tú has dicho y es la idea también de Finsoccer, al fin y al cabo, de implantar o de querer inculcar esa cultura financiera dentro de los vestuarios, por decirlo así, sobre todo de los equipos de tercera división, de segunda B, a lo mejor que tienen menos facilidades a la hora de invertir su dinero, de que tengan, digamos, al alcance de esos asesores financieros o no lo sé. No sé, Juanlu, ¿tú has tenido alguna vez, digamos, en algún vestuario, en algún equipo, algún asesor financiero o alguien que te ayude o que te explique cómo van las cosas? Nunca, nunca. Es verdad que a día de hoy las grandes empresas de representación muchas veces pues ayudan a asesorar un poco, por así decirlo, al jugador en tema de patrimonio, en tema de ayudas con abogados y demás, pero eso es algo que, como te decía, en tiempos atrás era inviable, y cuando entraba alguien en el vestuario para hablarte de algo así, la verdad que no tenía muy buena fama, no porque quisiera engañarte seguramente, sino porque estaba tan alejado de la realidad que no era algo que se pudiera palpar en el ambiente o que te pudieras, por así decirlo, entre comillas, fiar. No era un mundo un poco alejado al del balón, seguramente con muy buenas intenciones vendría, pero creo que era algo que estaba muy, muy alejado de la rutina de lo que era de los futbolistas o de los vestuarios. Llámese primera, segunda división o segunda vez, me da igual. Pero sí creo que era algo un poquito, era algo, es que no es la palabra oscuro, sino algo no usual, por así decirlo. Entonces siempre sonaba raro. De verdad que a día de hoy han cambiado muchísimo los tiempos y los servicios y las ayudas que se dan pues son muchísimo mayores. Los jugadores se dejan guiar por grandes profesionales y al final pues bueno, pueden ser algo muy interesante de cara a un futuro. Sí, no, pero tú lo has dicho también, son a lo mejor los vestuarios de primera y segunda división donde llegaba esa gente a los vestuarios. A lo mejor en segunda vez, tercera, yo, por ejemplo, no sé, hablo desde mi punto de vista, nunca he tenido, por decirlo así, ese que te llegue alguien al vestuario e intente asesorarte de alguna forma o que te diga, oye, chico, estás ganando ahora un dinero con 20 años, 18 años, que a lo mejor ahora no lo necesitas como tal, ¿por qué no lo ahorras o por qué no lo inviertes? Entonces, ya te Pero digo, Fernando, ahí tienes un hándicap y un problema importante. los sueldos de tercera Tú no son ahora, los de primera. no, que va. Tú ahora, siendo padre de familia, viendo la retirada del fútbol más cercana, teniendo 30 y tantos, tienes otra mentalidad, tienes otros pensamientos, tienes otras prioridades, por así decirlo. Sí, sí, sí. Tú cuando te conozco yo, que es en el 2008, que si no me equivoco tendrías 20 años, 21 añitos. O 19. O 19.
Entonces tú al final, pues con 19 años, vamos a ponernos que tenía un sueldo normalito, pero vamos a, a tirarnos un poquito más alto. Vamos a ponernos que ganara, no sé, 3, 4 mil euros. Con 3, 4 mil euros y 19 años es muy difícil que tú quieras escuchar a mí con 32 diciéndote Fernando ahorra, Fernando cuida el dinero. Fernando en ese momento está pensando en comprarse un buen coche, en comprarse ropa de marca, en ir a salir a sitios, en comprar. Entonces, eso normalmente se suele ver una vez pasados más los años, o que tengas un representante que haya sido en este caso futbolista, que te pueda aconsejar, que tu padre tenga muy bien la cabeza amueblada y no quiera vivir de ti, sino que te quiera ayudar a que tengas un futuro más cómodo. Y eso, pues, normalmente todos los casos estos que te digo, todos los ejemplos, son difíciles de encontrar. Normalmente tienes una gente que te quiere por eso digo, robar más de la cuenta, normalmente los padres quieren vivir de los hijos, normalmente los jugadores, los chicos jóvenes no tienen la cabeza bien amoblada y se dedican más a gastar, a vivir, a disfrutar el día a día. Entonces, nos pilla ya en una edad pues diferente, que ahora mismo pues si nosotros podemos coger a niños de 17, 18, 22 años que tienen un muy buen salario y decirles, mira, sé un poquito listo, y si ganas todos los meses 5.000 o 4.000, pues sé un poquito listo, métete la mitad o métete 2.000 cada mes, vive con 3.000, disfruta, gasta, vive, pero sé consciente de que esto dentro de un año, 2 o 3 se puede acabar. Se puede acabar, y si dentro de 2 años o 3 se acaba y tienes 50.000 euros ahorrados, pues ya tienes más dinero que cualquier niño con esa edad. Pero los tiempos los marcan las edades y en nuestro caso nos pilla ya mayores para hacer eso. Yo cuando empecé, digamos, con este proyecto fue pensando eso. Con 30 años, como tú dices, digo, leche, si yo ahora con 30 años empecé, digamos, con un plan de ahorro en Finicent, precisamente, digo, si yo hace, no sé, 15 años, cuando empecé a ganar algo de dinero, digo, hubiera sido capaz de meter tú 50 euros, que no es que sea más, 50 euros, porque con la cantidad que yo he ganado no se acerca ni por asomo a la cantidad que tú has dicho, pero 50 euros todos los meses en un plan de ahorro, después invertido al interés que ha crecido el mercado y demás, pues oye, a lo mejor yo en 15 años lo que yo hubiera invertido hubieran sido 9.000 euros, que no es un dinero tampoco eso, que a lo mejor cuando lo hubiera sacado hubieran sido 14, 15.000 euros, pero bueno, son 14, 15.000 euros que yo a día de hoy pues tendría, pues no lo sé, para la carrera de mi niña, para pagar la carrera de mi niña, para si me tengo que comprar una casa ahora que he terminado, digamos, mi carrera y me quiero ubicar en algún sitio, a lo mejor para pagar la entrada. Entonces, claro, eso con 19 años, aparte de que no lo escuchamos, como tú bien dices, en los vestuarios de tercera división, segunda B, donde yo me moví, nunca había llegado nadie, o a lo mejor los futbolistas era un tema tabú, el llegar a preguntarle, oye, ¿tú dónde tienes metido el dinero? O ¿tú dónde inviertes? No sé qué. Entonces, es a lo que yo voy y digo, si a mí alguien me hubiera dicho eso, pues a lo mejor a día de hoy vería las cosas de otra forma, o en ese momento hubiera visto las cosas de otra forma. No sé si... Y yo, si me permitís, digo, por decir algo, y yo creo que tú lo has dicho, Juanlu, es que también hay cierta desconfianza, o sea, porque lógicamente alrededor del dinero, al olor de la sardina, aparece mucha gente, ¿no? Y hay que tener cuidado. Yo tengo amigos futbolistas y profesionales, algunos en primera división, otros en segundas divisiones, y lo que me decían era lo mismo, ¿no? Oye, se nos acerca mucha gente, nos cuentan historias, los representantes, tal, los directores de sucursales que vienen aquí a colarnos, y claro, pues ese miedo por un lado y por otro lado, bueno, pues esa falta de conocimiento y tal, pues nos hacía desconfiar mucho, ¿no? Hablo de profesionales del mundo del fútbol que están retirados ya, que tienen mi edad. Claro, eso hoy en día con Internet y con este tipo de iniciativas, pues yo creo que acerca mucho más o sea, hoy en día hay mucho más. Si te quieres informar sobre algo y si tienes una inquietud, ahora hay que despertar esa inquietud, que es lo que decís, ¿no? O sea, hay que despertar esa inquietud y eso va de
formación financiera. Eso va de que los chavales en el colegio salgan con unos conocimientos básicos, para que entiendan, oye, que tú el dinero que ganas tienes que una parte destinarlo a ahorrarlo. O sea, porque es que si no nadie se va a preocupar por ti, ¿no? Estar papá estado contigo en las jubilaciones, y la jubilación vosotros la tenéis forzada, digamos, muy pronto, ¿no? Porque al final la trayectoria de un deportista de élite, bueno, pues se acaba muy rápido, ¿no? Y además se acaba de forma radical, ¿no? De repente ya nadie te quiere, de repente, bueno, te encuentras y ¿ahora qué hago, no? ¿Ahora qué hago? Si mi afición además es mi pasión, y muchas veces eso es lo que yo veo en estos colegas, en estos amigos, ¿no? que tengo, y pues hay que reinventarse, ¿no? Y hay gente pues que logra reinventarse y otros pues que acaban, como lamentablemente todos conocemos algún caso, pues en la indigencia, ¿no? Y dices, tipos que han tenido éxito por no saber administrar su propio dinero, pues te los encuentras viviendo de la misericordia de los demás, en la miseria, exjugadores y tú los conoces, Fernando, y hemos hablado muchas veces de ello, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que alguien que acaricia, ¿no? Las mieles del éxito, o que tiene una trayectoria, una aceleración, no solo en el fútbol, en otros muchos deportes también, ¿no? Bueno, pues y en el fútbol, pues con más razón, ¿no? Pues nosotros ahí lo que venimos a decir es cuidado con qué consejos escuchamos, porque claro, Internet al final, cuando vemos que hay grandes casas de apuestas, entre comillas, o grandes casas de trading, bueno, que al final son tragaperras, ¿no? Igual que en los bares había pues los botoncitos estos de las maquinitas y tal, el avance 1, 2, 3, el cofre del tesoro y estas cosas. Hoy en día se llama invierte en CFDs a través de esto, tal, y vemos las camisetas de los equipos, ¿no? Con esas publicidades, que gracias a Dios poco a poco van desapareciendo, ¿no? Por presión de los reguladores, de la CNMV en este caso, incluso porque muchos de los clubes pues ya no quieren que sus seguidores pues vean ese tipo de publicidades, pero bueno, que siguen estando, ¿no? Que es juégate la pasta en vez de ahorrar la pasta, invierte tu dinero, no lo escuchas, sino juégate tu dinero, y bueno, pues al final eso puede producir una serie de hábitos que te van a llevar antes o después pues a una situación catastrófica, o incluso a vivir una tragedia personal, ¿no? Entonces, claro, por un lado esa desconfianza, y por otro lado la cantidad de gente que está alrededor de este mundillo, ¿no? Que te viene a contar, bueno, a contar cuentos. Nosotros, y yo lo tomé la decisión hace ya 6 años, cuando decidí crear mi propia firma, y actualmente pues me integré dentro de lo que es Finicens, de dejar de contar cuentos y de mostrar cuentas, ¿no? O sea, y esto yo creo que es donde reside la libertad. O sea, poder tener enfrente sentado a tu padre, a un amigo, y decirle, oye, yo te propongo una inversión, y estar muy cómodo y dormir muy tranquilo esa noche cuando le estás proponiendo algo en lo que tú también estás metido, ¿no? Porque estás dentro de una comunidad, porque, bueno, ha cambiado ese paradigma. Y luego también creo que hay algo que es importante mencionar, que es ese cambio también de paradigma en el que ahora, y nosotros lo vemos, los hijos son los que dicen a los padres dónde tienen que invertir, ¿no? Yo recuerdo con 15 años, no sé vosotros, pero cuando mi padre me llevó al banco, me llevó a un director de sucursal y abrimos la primera cuenta, que fue pues en un banco de color azul, en el que me dieron una tarjetita, y yo ya me sentía, joder, tengo una tarjeta para poder gastar, y traspasé ahí un dinero que tenía en otro banco, y bueno, pues me dieron incluso una chequera que nunca usé, pero me la dieron, y me vestí de domingo, ¿no? Para ir a ver a este señor que era el director de la sucursal. Pues es probablemente que ninguno de nuestros hijos vayamos a llevarles a ninguna sucursal a presentarles a ningún director, ¿no? Y es probable que su primera nómina no la cobren en el banco en el que nosotros abrimos la cuenta en su día, y es probable que hay otras iniciativas mucho más digitales, mucho más convenientes, mucho más eficientes, que arrasen con este paradigma que por supuesto ha cambiado. Por lo tanto, hay que informarse, y está muy bien comprarse el neceser de Louis Vuitton, y está muy bien aspirar a tener un descapotable, y todo eso está muy bien. Muchos lo hemos vivido, no dedicándonos al fútbol, sino en otros sectores, como el sector financiero o otros, y lo que nos hemos dado cuenta al cabo del tiempo es que sí, que está bien, pero que hay que darse cuenta en un momento dado en el que esa necesidad de ahorrar tiene que estar presente, y o nos lo obligan nuestros padres, que yo también pasé por eso, de que tu padre te diga, oye, cómprate un piso, ahorra, no seas cabeza loca, que luego en cualquier momento todo puede cambiar. O puede ser pues que las circunstancias de tu vida, pues de repente, pues no sé, una lesión, o que es algo que en vuestro caso pues también se da, o un cambio de situación emocional, familiar, personal, bueno, pues te llega a decir, oye, todo este tiempo que he hecho, ¿no? Que yo era el rey del mambo, y ahora estoy hecho un pringao que no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Bueno, pues para todo eso, para tener mejor salud, para tener financiera, por supuesto, y para estar mucho más tranquilo y más planificado a lo largo de la vida, pues entendemos que hay que hacer ese ejercicio de reflexión. En nuestra firma, pues bueno, hay muchos profesionales, entrenadores, sobre todo entrenadores. Hemos desde el principio, yo llevo 3 años dirigiendo el negocio de Finicens, pero Finicens lleva 5 años, ¿no? Y desde el principio se nos han acercado entrenadores de fútbol, que era algo, yo había tenido contacto con jugadores, pero nunca con entrenadores, ¿no? Y se nos acercaban diciendo, joder, es que yo he entendido esto y tal cual, y es que quiero contárselo a mi equipo, quiero contárselo a mis chavales, o quiero... Pero, joder, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago sin que parezca que, pues que se la estoy colando? ¿O es la figura del entrenador el que tiene que hacer eso? Bueno, pues a veces, pues no, esa relación de confianza, de buscar lo mejor para el equipo, pero
pero claro, ellos no se pueden meter ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos encontramos un impedimento muchas veces para traspasar esa puerta del vestuario o para sentarnos al banquillo y poder decir, pues, ciertas cosas que son muy sencillas, que no son secretos, que son secretos a voces, pero que cualquiera con un poquito de inquietud puede encontrar por internet y puede contrastar y se puede dar cuenta de que está muy tranquilo porque nadie se la está colando, ¿no? Yo creo que en ese sentido tienes mucha razón, Felipe, que no sé, Juan, tú cómo ves, que a lo mejor a nivel de AFE, a nivel de liga, a nivel de federación, que haya a lo mejor charlas así con jugadores a lo mejor como tú, ya veteranos, ya retirados a lo mejor, y que vayan por vestuario, igual que van desde AFE diciéndote, oye, pues que necesitáis algo, no necesitáis, pues a lo mejor explicando un poco eso, no te voy a ofrecer un producto, simplemente te voy a decir que ahorre, oye, que ahora estás ganando X dinero, más cantidad o menos, pero que esto mañana a lo mejor se acaba de golpe y porrazo, como tú dices, viene una lesión, viene, no lo sé, llega un día en el que nadie te quiere, no te salen ofertas y tienes que tirar un año entero a lo mejor de ahorro o de, no lo sé. ¿Tú qué opinas, Juanlu? Hombre, Felipe ha dicho dos cosas muy, muy interesantes porque son la realidad. Una es que cuando una persona financiera entraba en un vestuario, se creaba cierta desconfianza, pero porque normalmente entraban gente a venderte pisos, colchones, ropa, relojes, joyas, entraban a intentarte vender todo. Y como bien dice él, habló de la sardina, o por el dinero bien baila el perro, como se suele decir también. Entonces, claro, todo el mundo veía que había dinero ahí, que era la gallina de los huevos de oro, que había solo que rascar un poquito y engañar a algún tonto, digámoslo así, entre comillas, que picara y tenerlo fácil. Otra, no me parece mala idea la que tú dices de AFE, pero bueno, AFE sí te permite, tiene un plan de pensiones muy, muy interesante con el cual se graba una cantidad tremenda, prácticamente la mitad de lo que inviertes, y es un plan muy, muy interesante que yo también tengo hecho de los últimos 7-8 años, que te deja invertir hasta un tope máximo de 24.000 euros anual, que una vez que te retiras el primer año y ven que no tienes ingresos, puedes dividírtelo, partírtelo, racionártelo de la manera que tú creas oportuno. También lo puedes retirar de golpe, pero ahí viene Hacienda y te coge una gran parte del bizcocho. Entonces, bueno, hay muchas partes o hay muchas maneras para hacer cosas y para idear. Pero entiendo que lo que ha dicho Felipe, pues que ellos trabajan más con entrenadores, lógico, volvemos a lo mismo. Entrenadores son mayores de 35 años. Mayores de 35 años tienen un pensamiento, una forma de pensar muy diferente a cualquier crío menor de 25. Que pueden ganar más, menos, bueno, pero saben que tienen familia, saben que tienen niños, que tienen un futuro que labrarse, que la vida es muy larga, que los ingresos de futbolistas no son los de X trabajo. Entonces entiendo que pues, tenga más entrenadores que jugadores, simplemente por el hecho de que una persona mayor de 35 años pues sabe ya lo que quiere realmente, sabe todos los problemas que te puedes encontrar en la vida y sobre todo sabe que esas nóminas que se cobraban como jugador desaparecen por completo de tu vida una vez que te retiras. Entonces, pues bueno, yo creo que se puede hacer un buen cóctel con todos estos datos o esencias que hemos dado para hacer, pero bueno, siempre tiene que estar la persona idónea que te haga creer, que te haga confiar y que te haga entender sobre todo, pues como decía Felipe, que algo tan complicado, entre comillas, como la finanza, pues con buenas palabras, con un idioma entendible para todo el mundo y poniendo un poquito de atención y visualizando también ideas en internet, pues te llegue a hacer todo bastante más cercano. Sí, con respecto a lo que has dicho también, Juanlu, el tema del fondo de AFE, por ejemplo, vamos a lo mismo también, pienso yo, ¿vale? No sé, mi opinión personal, que a lo mejor ese tema es para futbolistas a lo mejor de la élite, por decirlo así, son cantidades más grandes. No, porque en el fondo de AFE te permiten de meter desde 50 euros hasta un máximo de 24.100. Para degradarte. Entonces, claro, si tienes la fortuna de estar en primera división o en segunda con buenos salarios y puedes meter cada año 24.000, pues
sabes que si has estado 10 años a 24.000, te salen las cuentas muy rápidas. 240.000 más los ingresos que te haya generado, más todo lo que te haya repercutido de beneficios en la declaración de cada año, que tú puedes ingresar, no sé, tengo muchos amigos también que ingresan 100 euros mensuales. Pues bueno, pues estás hablando de 1.200 anuales y si han sido 10 años, 12.000. Lo que te haya beneficiado más lo que luego te haya repercutido, pues son beneficios. Lo que pasa es que, bueno, entiendo que yo antes de los 25 años no pensaba en ahorrar, porque era la realidad, vivía prácticamente con lo justo para vivir y lo poquito que me quitaba, o me apartaba, mejor dicho, mi padre para la casa esta, para el piso que me había comprado, y una vez que tienes mayor ingreso, pues bueno, piensas un poquito más a lo grande, pero simplemente el que quiera ahorrar, ahorra, pero entiendo que antes de los 25, 28 años o 25, 26 años, si no estás en primera división, es difícil que pienses en ahorrar porque los sueldos de tercera división y segunda B la mayoría de las veces dan para comer o dan para vivir un poquito mejor que un trabajador normal. Entonces, todo es entendible y entiendo que un futbolista del Don Benito pues gana 1.200 euros al mes, con lo cual da para vivir, y un futbolista del Badajoz que gana 100.000, 120.000, pues da para vivir muy, muy bien. Entonces, esas son las diferencias. Absolutamente, yo creo que todo suma, Fernando, y todo lo que son aportaciones y posibilidades de desgravaciones. Lamentablemente, hoy en día un plan de pensiones, que no sea un plan de pensiones especial como el que ha comentado Juanlu, pues solo te permite aportar 2.000 euros de desgravación fiscal al año, ¿no? Lo han bajado de 8.000 a 2.000 a principios de este año, por lo tanto, claro, las alternativas se van reduciendo, ¿no? Y luego también yo prestaría atención, que es algo que yo siempre llamo a que la gente entienda, es dónde está invertido ese dinero, ¿no? O sea, porque ese dinero evidentemente está invertido, hay una gestión detrás, pero ¿dónde está invertido? ¿Hay concentración o hay diversificación? ¿Y qué comisiones además se lleva esa gente por gestionar nuestro dinero, ¿no? Porque al final un euro menos en comisiones va a ser un euro más en rentabilidad que vamos a obtener, ¿no? Y más pensando en esta visión largoplacista que comentabas, oye, pues esos son pues 1.000 euros al mes por 12.000 al año, tal. Bueno, pues claro, es que esto después de 10 años, después de 20 años, pueden ser 120.000, también pueden ser 80.000 o pueden convertirse en 250.000. O sea, claro, es que ahí la gestión o sea, esa decisión que tomas y que además es bueno que la tomes una vez y que sea acertada, pues que va a tener mucha trascendencia sobre el futuro de todo ese dinero, que te vas a ir quitando otras cosas, ¿no? De vivir bien o de tenerlo invertido en otro tipo de activo. Entonces, yo sí llamaría un poco levantaría ahí la mano, bien, pero también, ¿y dónde está invertido ese dinero? Pues porque mucha desgravación fiscal nos ha pasado con algunos planes de pensiones que hemos visto de personas que han traspasado. Nosotros también tenemos planes de pensiones, 5 planes de pensiones, ¿no? Y funcionan muy bien. Y además está teniendo una acogida muy buena. Pero claro, oye, mira, es que está en mi plan de pensiones, pero es que no se mueve, lleva 10 años y joder, y con las comisiones que me han cobrado, pues es que prácticamente tengo menos dinero del que he aportado. Y es verdad que me ha hecho una desgravación, pero como lo rescate, hachazo fiscal. Y al final no sé para qué he hecho un plan de pensiones, ¿no? Y entonces esa mala prensa de que pensemos que solo el 5% del patrimonio, esto es un informe que salió publicado hace unos meses de Inverco, que al final es la patronal y es la que saca todos los datos año a año, a finales de 2020 solo el 5% del dinero de los españoles, del ahorro de los españoles, está en planes de pensiones, ¿no? Cuando nosotros entendemos que todo el mundo debería tener como complemento a su plan de pensiones público, mientras los haya, que ya veremos de aquí a 20, a 30 años, que en mi opinión creo que no va a poder mantener el sistema público esta compensación que actualmente está haciendo con todas las personas. Bueno, pues hay que complementarlo también con una parte privada. Pero además, oye, el patrimonio que tengamos, que patrimonio igual pues puede ser un cordón de oro, que un reloj, que un piso en la playa o un paquete o una cartera de fondos de inversión, ¿no? O sea, que eso también es patrimonio, ¿no? Aunque, bueno, pues no lo saques a relucir y tal, eso te da mucha tranquilidad y te ayuda a descansar mejor por las noches, ¿no? Que es parte de por qué la gente invierte su dinero en fondos de inversión, por ejemplo. Bueno, pues ya terminamos un poco con la charla, ¿vale? Y antes de irnos, me gustaría pedirle a Juanlu que nos diera una idea o un consejo si ahora se encontrara con su yo de 18 años o con cualquier futbolista de 18 años que está empezando a obtener sus primeros ingresos, ¿qué le diría, Juanlu? Pues simplemente más o menos lo que estamos hablando, Fernando. Al final, que bueno, que siga disfrutando del momento, de la vida y sobre todo del aspecto deportivo, porque va a llegar
a hacer grandes cosas y a conseguir todos sus objetivos y sueños desde pequeño. Pero sí es verdad que, bueno, podía haber ahorrado un poquito más, seguro, sobre todo hasta esos 25 años. Podía haber ahorrado más, podía haber sido un poquito más precavido, por así decirlo, pero creo que poco más porque he tenido la fortuna de lo poquito que he ganado saberlo cuidar, he sido siempre muy hormiguita, he guardado mucho, he cuidado mucho el dinero, no lo he tirado. Sí es verdad que a lo mejor si me hubiesen pillado en los tiempos de hoy en día, donde cualquier chico gana, en primera división te hablo, que gana cualquier futbolista 600, 800, 900 mil euros, no sé si hubiese sido tan hormiguita, seguramente hubiese despilfarrado un poquito más, disfrutado un poquito más, pero bueno, también tendría un poquito más de patrimonio. Pero yo en ese sentido estoy muy contento con cómo me ha ido la carrera a nivel profesional y a nivel económico. Sí es verdad que creo que tenía que haber ganado bastante más dinero, pero los tiempos y sobre todo los valores de mercado no los marcaba yo. Estoy muy contento en cómo he llevado mi vida económica. Creo que he sido bastante cuidadoso. A día de hoy sigue preocupándome el dinero, lo que le preocupa a todo el mundo, en tener en un futuro más o menos tranquilo, que puedan mis niños estudiar, que no nos falte, por así decirlo, entre comillas, las cosas esenciales, que pueda tener algún que otro capricho, pero a día de hoy no me ha preocupado mucho o no me preocuparía hablarle mucho al yo de 20 años atrás porque al final he sido bastante comedido y cuidadoso con el dinero, entonces en ese sentido soy una persona bastante sensata y siempre he tenido los pies en el suelo y mis padres, al final, por los valores que te dan tu familia, tus padres y la enseñanza y las vivencias que te dan, te hacen ver que hay que cuidarlo todo, que hay que cuidarlo todo muchísimo y te cuento solo una pequeña anécdota. Cuando yo estaba ganando 90 euros, o sea, 15.000 pesetas en mi casa, te puedo asegurar, Fernando, que viviendo con mis padres esas 15.000 pesetas me sobraba dinero a final de mes. Es verdad que no salía, que tenías todos los gastos cubiertos, pero bueno, para tus estudios, tus 2 o 3 días que ibas a comerte una hamburguesa, el cine y 2 caprichos de ropita, te daban y te sobraba. Pero cuando al año siguiente me tuve que ir a Mármol Macael, a un pueblo de Almería, de donde sale el mejor mármol del mundo, y vi que no llegaba a fin de mes, y vi que empezaron 2 meses a deberme de dinero, y vi que tenía que compaginar el fútbol llevando electrodomésticos con el capitán de mi equipo y ayudando a poner aire acondicionado para que me diera 1.000 pesetas eh, diarias para poder comer ese menú de bar, esas 200 pesetas que luego te sobraban para la cena y esos 20 duros para la merienda, para llegar justo para poder comer, hacer esas 3 comidas. Me di cuenta en ese momento que había que cuidar muchísimo el dinero y me di cuenta porque a mis padres se les rompieron el coche, yo tenía 20 o 30 mil pesetas ahorrados, mis padres me dijeron, oye, andamos regular económicamente, se nos ha roto el coche, cuesta arreglarlo el coche 30 o 40 mil, justo lo que tenía ahorrado. ¿Tú tienes dinero? Y le dije, por supuesto, pero tú tienes para vivir. Mamá, tengo mucho dinero, no te preocupes. Y me quedé sin dinero. O sea, los 40.000 euros, 40.000 pesetas del coche, del arreglo, me dejaron sin tener prácticamente nada para comer. Lo que pasa es que me encontré un grandísimo compañero y amigo que era el capitán del equipo, que me metió a trabajar con él, me daba 1.000 pesetas diarias, que eran para las 3 comidas. Entonces yo creo que a los 20 años me di cuenta de la importancia que tenía el dinero, importancia siempre entre comillas, lo importante es la salud, pero la importancia que tenía el dinero y a partir de ahí valoré muchísimo cada euro o cada peseta que gané. Entonces, pues por eso te digo que le diría a mi yo del pasado que cuidara un poquito más, pero en mi caso poco podría decirle porque he sido, como te decía, muy hormiguita y muy cuidadoso con el dinero. En esos momentos creo que es cuando más se le da más importancia y se le da a esos temas, en el momento de dificultad. ¿Y tú, Felipe, qué le dirías a un futbolista de 18 años o a un niño que empieza a obtener sus primeros ingresos?
Pues que tenga mucho cuidado con lo que busca, escucha o encuentra relacionado con la gestión de su dinero, ¿eh? Eso primero, o sea, para empezar, que sea precavido, ¿no? Que desconfíe de primeras, ¿no? O sea, que no se deje llevar por instalarse una aplicación en el móvil y por apostar, por, no, ahora hay que comprar esto y lo otro y tal cual, que mucho cuidado, ¿no? Que el dinero que muchas veces rápido entra, rápido se va, ¿no? Y por otro lado, que pensara en que quitándose un poco, que puede ser un poco mucho, o el equivalente a un esfuerzo que pueda hacer todos los meses, a largo plazo, cuando mire para atrás, pues se va a dar cuenta de que va a tener un patrimonio consolidado, que de otra manera nadie se lo va a dar, ¿eh? O sea, que esto es algo que es inevitable. O sea, que no va a comprar mañana un coche y dentro de 10 años le van a dar más por su coche, ni va a comprarse probablemente un piso, y hablábamos al comienzo de esta conversación, y dentro de 10 años vaya a valer muchísimo más, el doble, el triple. Probablemente eso no pase. Pero si todos los meses capitaliza pues un plan de inversión, un plan de ahorro, algo que le ayude, y en fin, estamos acostumbrados a hacerlo, mes a mes va a conseguir sacar una rentabilidad a su dinero, ¿no? Sin darse cuenta, o sea, con domiciliaciones en su cuenta, que directamente... Y hay un concepto que un día, si quieres, profundizamos un poco en él, que es que se pague a sí mismo todos los meses. Es decir, que de los recibos que vaya a pagar, el teléfono, la letra del coche, el piso, los gastos que cada uno pueda tener, el recibo de lo que sea, que el primer recibo que pague el día 1 del mes, que sea un recibo para él mismo, ¿no? Y que se pague un recibo. O sea, no que cuando cobre la nómina diga, pues ya tengo dinero, me voy a ir a cenar a celebrarlo. Que sí, que está muy bien, vete a cenar 2 veces si quieres. Pero el primer recibo, establécete una cantidad, piensa en una cantidad que sea un porcentaje, o sea, que te duela un poco. Si no duele, no es válido, te tiene que doler un poquito, y que se pague todos los meses un sueldo a sí mismo. Que a lo largo del tiempo pues lo va a agradecer, ¿no? Y un día mirará para atrás y cumplirá sueños que probablemente vea, además, a su alrededor, que hay gente que los cumple, y que él, pues si no quiere sentirse muchas veces, como en algún momento te puedes llegar a sentir un pringao y decir, joder, pues yo no sabía esto, ¿no? Bueno, pues que teniendo la posibilidad de formarse o de entender estos conceptos, que por un lado que sea precavido y por otro lado que se pague ese sueldo todos los meses y que lo ahorre, ¿no? Vale. Bueno, pues cerramos con esa idea de págate a ti mismo, y bueno, me gustaría agradeceros a los dos esta videoconferencia, y yo creo que sacamos muchas ideas positivas de cara a lo que hemos dicho, a esos jóvenes, sobre todo futbolistas, bueno, sobre todo futbolistas porque al fin y al cabo en el mundo que nos movemos, pero sirve para todos los jóvenes que empiezan a lo mejor a obtener sus primeros ingresos y no tan jóvenes, ¿no? Entonces, muchas gracias a los dos, y espero que saquen un contenido positivo de esta charla. Un placer, Fernando. Encantado, Felipe. Igualmente, la verdad es que ha sido todo un placer y me ha encantado escucharte, Juanlu. Creo que es algo muy constructivo y que va a ayudar, como decía Fernando, no solo a la gente o a las personas que están alrededor del mundo del fútbol, sino también a muchos seguidores de este deporte que es líder y que, lógicamente, puede influir tanto sobre el bienestar de las personas. Así que, bueno, agradeceros la oportunidad de mantener esta charla de banquillo con vosotros.